Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días. Sean bienvenidos de nuevo a un video más del canal. Y bueno, esta vez como ustedes saben, pues el día de hoy pues vengo acá para mostrarles algo acerca de un nuevo producto. Más que nada, no es un nuevo producto tanto que digamos, sino que le quiero hacer un poquito de review a este teléfono debido a que no sé cuánto tiempo, pero es una marca que se ha estado haciendo muy popular. Y no hablo de la marca Xiaomi, sino hablo de la marca Oppo. Pues bueno, ¿qué sucede? Resulta que este teléfono, pues, esa marca de teléfono tiene uno de esos teléfonos que se llama A57, en la cual la caja incluye esto. Así que vamos ahí mismo. Y como ven ahí presente, y tenemos la caja de Telcel, la cual dice amigo Kit, no se logra ver, pero es lo que yo creo que dice, ¿no? Bueno, vamos a ver, dice 4G, se traba el teléfono, bueno, ahí está, a ver. Ajá, no se ve a simple vista, pero acá se dice amigo Kit. Y bueno, ahí se ve el teléfono A57 Oppo, y aquí se ve un poquito de la cajita. Bueno, ahora que toca, pues toca abrirla, pero antes vamos a ver qué dicen las instrucciones aquí. Bueno, vamos a ver qué dice ahora. Aquí está la información sobre el teléfono, sobre el Oppo A57. Ahí ya ven todo eso. Y bueno, después que dice, pues aquí te dice todo lo que es, cuánto tiene el modelo, los gigabytes de RAM, de memoria interna, el color, el modelo y demás cosas de dónde fue creado. Bueno, como ustedes saben, dicho teléfono dice haber sido creado en... Así que toca abrirlo. Ahí está sacándose la caja. Bueno, ya lo hemos quitado. Esto es lo que incluye. Lo leen, lo ven bien. Y claro, ¿a qué sistema operativo pertenece? Pues a Android. Y bueno, esto es lo que llega a incluir: un equipo celular, un cable de datos USB, manual de usuario y una funda protectora, aunque no la encuentro, pero vamos a ver. Adaptador, un extractor de SIM y un manual de seguridad. Y bueno, esto es lo bueno, ahora qué pasa, lo vamos a abrir, así que con cuidado. Wow. A ver, ¿qué hay aquí? Bueno, pues ya tenemos la cajita negra, en la cual aquí, ¿qué creen que incluye? Pues sí, si se ve así y se siente duro, es porque aquí mismo está ese producto que tanto esperamos. Pero antes, bueno, como aquí lo ven, pues aquí vemos la caja y aquí tenemos el cargador. Aunque claro, el cargador realmente es su protector, se lo habíamos quitado, pero así es el cargador. El cargador de por sí es así blanco. He visto que miren así de largo está. Y claro, esta cosa pues resulta que no es de un USB normal, o sea, USB mini, sino resulta ser un USB-C que la cámara no lo logra ver a simple vista, como que se ve algo borroso. Y bueno, este cubito que ven aquí es el cubito cargador. Es el cubo en la cual parece que este cubo sí es de carga rápida, pero vamos a verlo después. Por ahora veremos qué tal. Bueno, ahora sacar el celular. Y sí, ahí está. Pero antes quiero ver las instrucciones que incluyen. Y bueno, estas son las instrucciones del Oppo A57, en la cual dice algo en inglés que dice Safety Guide. No sé cómo se pronuncia, pero es de guía de este teléfono, en la cual vamos a leer las instrucciones.
espérame, ahí tiene guide. Ajá. Esto es como un tríptico o algo así. Pero bueno, vamos a ver cuál tríptico. No sé si sea eso, pero a ver. Aquí se los voy a... Y bueno, esto es lo que incluye, que es el nombre del usuario, dirección de usuario, código postal, correo y claro, esto es lo que tiene y demás cosas que a mucha gente resulta no tomarle demasiada importancia, porque claro, nada más lo que vienen a ver es simplemente esto, no más que nada el teléfono, pero también quisiera ver, a ver, vamos a ver, aquí está. Ajá, todas las funciones del teléfono y para qué sirven. Y ahí se dan cuenta que sí. Bueno, ahí ven todas las instrucciones. Y demás cosas. Además, veo que esta cosa tenía como su parte más que nada para abrir para la tarjeta SIM y para la tarjeta de memoria, pero no lo tiene. Igual forma, yo siento que si compro un teléfono nuevo sí lo ha de tener. Lo que pasa es que este teléfono lo compramos en un lugar que pues que más que nada lo habían empeñado y bueno, de todos modos nos trajeron la cajita y demás cosas. Y ahora sí, venimos a lo importante, que es el teléfono. Bueno, aquí ven, así es como se ve el teléfono, así es como está hecho. Y miren lo que incluye, pues incluye Facebook, incluye cosas como, a ver, ahí está, WhatsApp, cámara de Facebook. Bueno, esas son aplicaciones que son instaladas por el usuario, pero aquí te das cuenta, a ver, ajá, ahí, y mira todas esas cosas de Google que sabemos que son bonitas, pero vamos a lo tranquilo, vamos a los importante, que es ajustes. Que incluye los ajustes, el Wi-Fi, el número de este es el Wi-Fi, la red móvil, Bluetooth, conexión, compartir, personalizaciones, pantalla de bloqueo, todas esas cosas que son necesarias para la seguridad del usuario, ¿no? Y algo más, bueno, en cuanto a pantalla, a ver, disculpen que se trabó de nuevo, pero esténse tranquilos. Ahí ven que tiene la función de modo oscuro, le ponemos modo oscuro y miren, cambia de una manera muy bonita. De verdad que se ve muy bien. El brillo automático, el modo del color de la pantalla, claro que sí tiene. Pero aquí te pone una advertencia. Al cambiar el modo del color de pantalla se desactivará cuidado de la vista. Cambiar ahora, vamos a ponerle en cambiar y las cosas son muy distintas, pero en vívido ahí cambian todo. Ahora te das cuenta que incluye predeterminado, ya sea frío o caliente. Lo vamos a poner en predeterminado y salir de ahí. Ahora, en cuanto a visualización de la pantalla, te incluye si mostrar la cámara frontal o ocultarla. Y todas esas funciones que ya saben cómo funcionan, ¿no? Y además del tamaño de la letra y todo. Ahora, estas cosas pues también incluye sobre el sonido y vibración, en la cual le puedes cambiar de todas formas, ya sea el tono de llamada, el sonido de notificación y demás. Ahora, esta cosa pues incluye, resulta que en tecnología Rawson lo he probado y dice, claro, inteligente, dice reconocer el escenario y aplicar automáticamente los efectos del sonido óptimo o película, sonido envolvente con voces más claras, juego como si usted estuviera en la música y música, sonido de voces o instrumentos con mayor realismo. El de música realmente sí te incluye ecualizador,
pero como no hay auricular conectado, entonces por esa razón no está disponible, aunque ahorita lo checamos. Y bueno, se dan cuenta que lo conecté. Resulta que tiene 2 rayitas, pero ahora vamos a prenderlo porque se me apagó, pero de todos modos aquí lo vemos, y si se dan cuenta ponemos la música y lo envolvemos. Realmente en cuanto a sonido de música, sí, yo siento que es el más adecuado para mí, porque miren, tenemos el ecualizador y lo podemos personalizar de una u otra manera. Aunque si quieren el sonido envolvente, entonces yo siento que la mejor opción es ir por el sonido de inteligente. Eso sí, en cuanto a calidad, aquí si se dan cuenta, por ejemplo, vámonos a la cámara, ahí está, se darán cuenta que en cuanto a filtro de noche, veamos, vamos a tomar una foto, por ejemplo, ahorita en unos momentos más. Se dan cuenta que ahí, en cuanto a noche, se ve muy bonito, pero vamos a ver con la luz apagada. Sale, ahorita no. Y bueno, esta es la foto del modo nocturno del teléfono del Oppo A57. Seguimos. Ahora la foto, aquí se dan cuenta que cuando cambio la cámara, o más que nada cuando la cambio de otra forma, se dan cuenta que ahí ven el teléfono con el cual estoy grabando esto. Pero miren, si le quito esto, ¿qué pasa? Activar, desactivar. Entonces se pone así, de esta manera, en la cual ahorita les muestro cómo está. Sale. Les muestro la foto para que corroboren si está bien o no. Y bueno, esta es la foto del Oppo A57 con la cámara de atrás, mientras que esta es del Redmi A10A. Y miren la resolución, sí que cambia bastante. Ahora toca con la cámara frontal del Oppo A57. Y pues después de eso, pues como ustedes saben, la calidad no se ve tan nítida que digamos, pero en color sí. Mientras que la del Redmi, miren cómo se ve. No tiene tanto color que digamos, pero la nitidez sí se ve mucho más clara. Y bueno, ya eso es todo. Ahora en modo retrato del Oppo A57, ya miren cómo se ve. Sí se ve muy distinto, pero en la del Redmi se ve de esta manera. Y sí, eso es todo. Así que ahí seguimos por más. Y bueno, aquí es el video, como ya lo saben. Este es el video con la cámara de esta. Y más que nada, esta pues sí que tiene bastantes cosas diferentes. Pero eso sí, la calidad en cuanto tiene pues es 1080 HD. Pero eso sí, con solamente 30 cuadros por segundo. Ahora les voy a mostrar. Hasta aquí ven. Pues aquí este es el video con el Oppo A57. Esta es la cámara en el nivel máximo que tiene y es de 1080. Así es como se graba en mientras que en el otro se graba de este. Y bueno, aquí como ven, esta es la cámara pues del video normal, pero de este teléfono. Bueno, en cuanto a calidad, pues sí, siento que logra superar más al otro teléfono en cuanto a calidad de video, ya que el otro se ve más, con más color, más vívido, pero con una nitidez más. Bueno, así es como se graba de este lado con el Redmi 10, algo así puede ser. Bueno, así es como se graba con este teléfono. Ya ven que la cámara pues sí no tiene tanto brillo, pero la nitidez es mucho más elevada. Y bueno, estas son las características que tiene el teléfono del Oppo 57 y esta. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Más que nada por esta parte, porque en cuanto al color, toda esa cosa pues se ve muy agradable. Ahora vamos a ver cómo se llega a oler. Miren, la cámara de por sí se ven 2 cámaras, pero que se ven grandecitas. La linterna, ¿cómo se ve? Eso vamos a averiguarlo ahora mismo. A ver, linterna. Ilumina muy fuerte. De verdad que sí, en linterna sí queda muy bien. Y bueno, ya lo apagamos porque cosas que sí me parecen buenas de este teléfono. La linterna está muy elevada en cuanto a brillo.
Y de por sí el costo, pues bueno, aquí vamos a ver cuánto podría ser el costo del teléfono, así que espérenme en unos momentos más para ver. Y bueno, aquí como lo ven, estoy buscando el precio desde la plataforma de Amazon. De por sí el costo pues llega a ser aproximadamente de 4.499 pesos, pero si lo llegamos a redondear, el costo llega a ser aproximadamente de 4.500 pesos. Y así son las características de este teléfono. Y bueno, estas son una de las características que tiene este teléfono de A57. Por cierto, otra cosa más es que esta cosa sí tiene audio estéreo que se logra escuchar muy bien desde el altavoz. Y de verdad la experiencia la he escuchado y sí, resulta que esta es una de las ventajas de este Oppo A57. Es una característica que casi me estaba olvidando de mencionar, pero es algo que pues digamos sí podría valer la pena por unas cosas. En la cámara no tanto, en calidad de audio pues sí te da una calidad de audio un poquito más superior a la que tiene este teléfono, y esto porque yo ya lo he probado. Eso sí, en cuanto a la luz y todas esas cosas, pues realmente no siento que sea tan recomendable. En cuanto a los altavoces, tiene un altavoz bastante nítido y bastante agradable de escuchar, así que podría ser un teléfono que pues si tú quieres escuchar un audio de calidad nítida, este teléfono pues sencillamente puede ser realmente agradable para ti. Pero en cuanto a cámara o en cuanto a video, ya sea cámara de fotos o de video, realmente no siento que sea una buena opción comprarla, porque como te dije, pues este video pues resulta que sí tiene mucho brillo, pero pasa que tiene muy poca nitidez en cuanto a la cámara de foto y en video también, y en retrato también te lo muestro. Bueno, mi calificación sería aproximadamente de un 7, aproximadamente, porque siento que es la calificación que podría ser la correcta, debido a que en cuanto a